vez más a esta transmisión especial en las catacumbas y en el desierto de la mujer. La paz esté con todos ustedes, hermanos. El día de hoy es madrugada del domingo 14 de diciembre del año 2025 después de Cristo. Este día, hermanos, vengo con un tema muy importante que no puede pasar desapercibido en el pueblo de Dios católico. Y es el siguiente: profanación en Notre Dame. Sacerdote exige a León XIV actuar tras la comunión de Brigitte Macron. Así es, hermanos, como pues todos lo vimos, ¿verdad? La noticia es del 11 de diciembre de 2025 y salió en Info Vaticana. Les leeré la noticia, hermanos. El sacerdote francés Guy Pages ha dirigido una carta abierta a León XIV reclamando una intervención directa ante lo que describe como una profanación de la Eucaristía. Se trata de un episodio ocurrido hace un año durante la misa de reapertura de la Catedral de Notre Dame, el 8 de diciembre de 2024. Durante la retransmisión se ve a Brigitte Macron comulgando en la mano. Para el presbítero, conocido en Francia por su trabajo crítico sobre el Islam y su defensa del magisterio católico, el episodio constituye un escándalo grave en la Iglesia francesa. Durante la celebración presidida por el arzobispo de París, Laurent Ulrich, la señora Brigitte Macron, civilmente casada con el presidente Emmanuel Macron, divorciada de su primer esposo y sin constancia pública de matrimonio religioso, recibió la comunión de manos del obispo auxiliar Philippe Marcet. La retransmisión televisiva mostró con claridad el momento, mientras el comentarista afirmaba que la primera dama tenía perfecto derecho a comulgar. Emmanuel Macron no se acercó a recibir la Eucaristía alegando respeto por la laicidad. El sacerdote Pages recuerda que Brigitte Macron apoya públicamente el aborto, la eutanasia
y las reivindicaciones LGBT y que en su situación matrimonial no debería haber accedido a la comunión conforme al canon 915 del Código de Derecho Canónico. A su juicio, los ministros de la misa tenían la obligación de negar discretamente la comunión para evitar un escándalo público. Un año después, el sacerdote denuncia que ni la Arquidiócesis de París ni la Santa Sede ha dado explicaciones sobre el incidente. El sacerdote Pagès denuncia la falta de reacción de la jerarquía que, en su opinión, ha tratado la Eucaristía con indiferencia ante el poder político. Esto es algo muy importante, hermanos. Lo volveré a repetir. El sacerdote Pagès denuncia la falta de reacción de la jerarquía que, en su opinión, ha tratado la Eucaristía con indiferencia ante el poder político. Entre junio y octubre de este año, envió 2 cartas al Dicasterio para el Culto Divino, con copia a los dicasterios para la doctrina de la fe y para los obispos, así como la Conferencia Episcopal Francesa, pero en ninguna recibió respuesta. El sacerdote sostiene que omitir la aplicación del derecho canónico pone en peligro la fe de los fieles y favorece la pérdida de sentido del sacramento. Pagès indica el artículo 183 de Redemptionis Sacramentum, documento que insiste en la obligación de evitar todo uso eucarístico, evitar todo abuso eucarístico, y recuerda que la Iglesia ya ha sufrido gravemente por no aplicar con rigor su propia disciplina en situaciones traumáticas del pasado. En su carta, Pagès traza un paralelismo sobre la profanación de la Eucaristía y los abusos cometidos contra menores. Tal como Benedicto XVI subrayó en 2019, asegura que la falta de respeto hacia el cuerpo de Cristo prepara el terreno para otros desórdenes más profundos dentro de la Iglesia. El sacerdote advierte que permitir estas comuniones públicas, sabiendo la situación moral de la persona, lleva a los fieles a ignorar y despreciar a Jesús en la Eucaristía. Destruye la credibilidad de la Iglesia ante el mundo y descorazona el deseo de evangelizar. Con dramática contundencia pregunta: ¿cómo puede esto no atraer la ira de Dios? Pagès solicita a León XIV que sancione a quienes permitieron el sacrilegio, recordando que la suspensión es la pena prevista para los clérigos que administran los sacramentos contra la normativa de la Iglesia. Voy a volver a repetir esto porque es muy importante también, hermanos. El sacerdote Pagès solicita a León XIV que sancione a quienes permitieron el sacrilegio, recordando que la suspensión es la pena prevista para los clérigos que administran los sacramentos contra la normativa de la Iglesia. Además, pide
a León XIV que impulse una restauración de la disciplina eucarística, incluida la comunión en la boca y de rodillas, como enseñaba Benedicto XVI con su ejemplo. Para el sacerdote, la falta de medidas dará una trivialización de los sacrilegios que dañará gravemente a fieles y sacerdotes. Concluye su carta invocando a San Tarcisio, mártir de la Eucaristía, para que asista a León XIV en la defensa del sacramento. Y así finaliza la carta del sacerdote Pagés. Bueno, hermanos, esto es realmente muy importante, ¿verdad? Porque recordemos que, pues, hay muchas personas, ¿verdad?, que asisten a recibir la comunión, ¿verdad?, cuando ellos saben que no pueden recibirla, ¿verdad? Porque viven en pecado, ¿verdad? Su conciencia los delata, pero al mismo tiempo, como a estos católicos les da vergüenza su condición espiritual, no quieren que sean blanco de burlas de otras personas que a lo mejor sí reciben la comunión y ellos no, pues hacen la fila y reciben la Sagrada Eucaristía, tragándose su propia condenación, porque escrito está, hermanos, en la Sagrada Escritura, que quien come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, come su propia condenación. Esto es algo muy grave, hermanos, muy, muy grave. ¿Por qué les digo todo esto? Porque el señor León XIV solamente tiene 7 meses en el Vaticano. Pero antes, ¿verdad?, de León XIV estuvo Jorge Mario Bergoglio, más conocido como Francisco. Y Francisco predicaba la misericordia, ¿verdad? Pero no la misericordia verdadera, revelada en la Biblia, no la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, sino la misericordia del mundo, la misericordia que todos quieren escuchar, la falsa misericordia, mas no saben que esa misericordia que predicaba y enseñaba Bergoglio los llevará al infierno, hermanos. Pues. ¿Y por qué digo todo esto? Porque una persona que no está en gracia no puede recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿verdad? Y los sacerdotes, si ellos saben que una persona, ¿verdad?, no está en gracia o está en pecado, vive en pecado y que públicamente apoya el aborto y todos estos movimientos, ¿verdad?,
después está en la obligación el sacerdote de no darle la Sagrada Comunión como un acto de misericordia, no darle la comunión para salvar el alma de esta persona. Porque la misma Biblia lo dice: quien come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre de Cristo, come su propia condenación. Entonces, como un acto de misericordia, los sacerdotes no deben darle la comunión a las personas que viven en pecado o que apoyan el pecado, como un acto de misericordia. Esa es la verdadera misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta misericordia de nuestro Señor Jesucristo, el mundo no la quiere escuchar, no la quiere aceptar. Les pongo un ejemplo, amadísimos hermanos. En el caso de mis hermanos homosexuales, con todo el respeto del mundo, ¿verdad? Les digo lo siguiente: si hay una pareja de homosexuales o lesbianas católicos, ¿verdad? Yo le hablo al pueblo de Dios católico, ¿verdad? Que viven juntos, que tienen su intimidad, sus relaciones sexuales, no pueden recibir el cuerpo y la sangre de Cristo. Y como un acto de misericordia, el sacerdote está en la obligación de negarles la comunión. Aquí no existe ningún tipo de discriminación para mis hermanos homosexuales. Es un acto de misericordia no darles la comunión, porque el sacerdote no quiere que se vayan al infierno. Pero lamentablemente, ¿verdad? Como les dije antes, la gente no quiere escuchar la verdadera misericordia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos lo que quieren es no sentir la vergüenza en la iglesia, ¿verdad? Y ante sus amistades, de que ellos no recibieron la Eucaristía, la Sagrada Comunión, porque viven en pecado. Y como no quieren sentirse avergonzados, van a la fila a recibir la comunión. Y con ello se estarían tragando su propia condenación. Este es un tema muy, muy, muy delicado, ¿verdad? Entonces Bergoglio predicaba una falsa misericordia. Bergoglio predicaba la misericordia que el mundo quería escuchar. Por esa razón todo el mundo amaba a Bergoglio, porque Bergoglio no les negaba nada, ¿verdad? Y así obviamente, si quedo bien con todo el mundo, ¿verdad? Todo el mundo me va a querer. En el caso de Bergoglio, como él quedaba bien con todo el mundo, pues todo el mundo lo amaba a Bergoglio. Y aún lo siguen extrañando. Ave María Purísima. Entonces, este sacerdote, Pagés, que es el sacerdote que está arriba, donde dice profanación en Notre Dame. Ese sacerdote, ¿verdad?, que está arriba en la fotografía, es el sacerdote Pagés, muy conocido en Francia, sobre todo porque él habla de lo difícil que es poder convivir
con las personas que practican la religión musulmana. No por el hecho que el cristiano católico desprecie a los musulmanes, no, hermanos, sino que ellos, los musulmanes, cuando ya son mayoría en un país, los musulmanes imponen su ley, ¿verdad? Que es la ley de la Sharia. Cuando ya son mayoría. Entonces yo pues respeto a los musulmanes. Pero pues mi deber es decir la verdad. Son personas nobles, de buen corazón, sí. Pero lamentablemente el Corán dice cosas contrarias a la fe católica. Se les respeta, pero no podemos mezclar el Islam con el catolicismo, como lo quiere hacer ahora el señor León XIV, que quiere que las campanas de la iglesia se mezclen con el llamado a la oración islámica del Adán. Eso es imposible, hermanos. Se les respeta. El problema es que cuando ellos ya son mayoría en un país, ellos, los hermanos musulmanes, no respetan a los católicos. El musulmán impone su ley y le dice al católico: conviértete al Islam o te mueres. Y ellos no bromean, hermanos. En ese sentido, los musulmanes no bromean. Y si el católico, ¿verdad?, o el cristiano, o la persona que no sea de la religión islámica, se niega a convertirse al Islam, un buen día llegan los musulmanes a su casa, le tocan la puerta, y cuando la persona abre la puerta de su casa, lo agarran entre 3 o 4 personas, lo hincan en el piso, uno de ellos saca un machete y le cortan la cabeza. Eso es el Islam, hermanos. Eso es el Islam. Es todo lo contrario al cristianismo, todo lo contrario a la Santa Madre Iglesia Católica. Porque la Santa Madre Iglesia Católica desde siempre predica el amor al prójimo, especialmente a quienes lo persiguen, a los enemigos. Por ejemplo, amadísimos hermanos, yo le pido a nuestro Señor Jesucristo por mis enemigos. Que están en mi misma familia, amadísimos hermanos. Y ustedes saben quiénes son. Muchos desearían verme muerto en mi misma familia, ¿eh? Muchos, muchos. Pero bueno, yo me voy a morir hasta que el Señor lo permita, ¿verdad? Porque es bíblico, hermanos, que no se mueve una hoja de un árbol si no es la voluntad del Señor. Por lo tanto, para todos mis primos y tíos que quisieran verme muerto, pues espero en nuestro Señor Jesucristo no tenerles yo que irle a dejar flores a su tumba algún día. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Entonces, hermanos, continuamos con el tema, ¿verdad? Porque no quiero hacer estas transmisiones tan largas realmente, ¿verdad? Entonces, nosotros como católicos practicamos y
predicamos el amor al prójimo, obviamente, hermanos. Pero al mismo tiempo recordemos las palabras del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando lo apresaron y le pegaron, ¿verdad? Y nuestro Señor Jesucristo dijo: si he dicho algo que te ofende, está bien, pero de lo contrario, ¿por qué me pegas? ¿Verdad? Ave María Purísima. Entonces, hermanos, Francia está pasando por un problema enorme, que es la migración. Pues muchos africanos, ¿verdad?, inmigrantes, van a Europa. Y como ellos, ¿verdad?, en África, en muchos países africanos, hablan francés, a ellos se les facilita, ¿verdad?, quedarse en Francia. Entonces, Francia se está llenando de musulmanes. Según las estadísticas, ¿verdad?, Francia tiene más de las estadísticas oficiales, ¿verdad? Tiene más de 10 millones de musulmanes, ¿verdad? Pero no son estadísticas oficiales. O sea, esta cantidad podría ser el triple, ¿verdad? Entonces Francia se está volviendo islámica, amadísimos hermanos, ¿verdad? Entonces, este sacerdote, Payés, le está diciendo al señor León XIV que fortalezca la fe en Francia, para que dicha fe no decaiga en los fieles franceses y que los franceses no se sientan decepcionados más de lo que ya están, ¿verdad?, de León XIV, y más de lo que ya estuvieron en su momento del señor Francisco, quien en su momento, Francisco, estaba a favor de la migración, todo con la excusa de la misericordia, de la misericorditis de Bergoglio, hermanos. Con eso les lavaba el cerebro a la gente, Bergoglio, hermanos. Y Europa se llenó de musulmanes en los 13 años que estuvo Bergoglio en el Vaticano, hermanos. Y ahora es un problema gigantesco en Europa. No por los católicos europeos, sino por los inmigrantes musulmanes. Aquí no estamos hablando de racismo, ¿verdad? Porque aquí el racismo no tiene nada que ver, hermanos, ¿verdad? Y hermanas. Es un problema religioso, ¿me entienden? Entre el Islam y el cristianismo, lamentablemente. Por ejemplo, el otro día, estamos hablando de Francia, ¿verdad? Pero les voy a dar este ejemplo. En Alemania, estaba viendo que en Alemania, en un pueblo alemán, ya están exigiendo que no se coloquen decoraciones navideñas, nada que ver con la natividad de nuestro Señor Jesucristo. No lo quieren ver en Alemania, ¿verdad? En un pueblo alemán, porque como ya son islámicos,
también en otros países europeos, ¿verdad? Que ya tienen mayoría musulmana, no quieren ver a las mujeres en traje de baño. No las quieren ver en traje de baño, porque eso es ofensivo al Islam. Entonces, todas estas mujeres empoderadas que viven en Europa, dentro de no muy poco tiempo, tendrán que abandonar estos países europeos. De lo contrario, tienen dos opciones: o se convierten al Islam y se cubren de pies a cabeza, o lo que les espera es el cementerio. Lamentablemente, hermanos y hermanas, eso es así, ¿verdad? Y en Francia, la cual es la hija primogénita de la iglesia, pues por esa razón es atacada por Satanás, porque es la hija primogénita de la iglesia, ¿verdad? El título de hija primogénita de la iglesia proviene de la conversión al cristianismo. Cuando me refiero al cristianismo es obviamente a la Santa Madre Iglesia Católica, ¿verdad? No vayan a creer que son los protestantes. Estamos hablando del cristianismo verdadero, la Santa Madre Iglesia Católica, hermanos, ¿verdad? Debido a la conversión al cristianismo del rey Clodoveo I, quien fue bautizado en el año 496 en Reims por San Remigio. Este evento no solo marcó el inicio de la cristiandad en Francia, sino que también sentó las bases para que el reino franco se convirtiera en un defensor de la fe católica. El bautismo de Clodoveo fue un punto de inflexión en la historia de Europa, mientras otras tribus germanas abrazaron el arrianismo, una forma de cristianismo considerada herética por la iglesia, es decir, protestantes, ¿verdad? En Alemania, los germanos, la tribu germana son los alemanes, ¿verdad? Que se hicieron arrianos, es decir, protestantes, ¿verdad? Los francos aceptaron, o sea, los franceses aceptaron la ortodoxia católica. Esta decisión estratégica y espiritual colocó a Francia en una posición única como aliada de la iglesia en un tiempo en que la unidad de la fe era esencial para la cohesión de Europa. Juan Pablo II, durante su pontificado, destacó este evento como un momento decisivo no solo para Francia, sino para toda la cristiandad. En sus palabras de Juan Pablo II, hermanos, Francia tiene la responsabilidad de recordar y revivir su bautismo histórico. Es decir, que los franceses tienen que luchar y reforzar la fe católica verdadera. Es por eso que este sacerdote, ¿verdad?, le está exigiendo al señor León XIV, ¿verdad?, que se ponga firme, que actúe tras esta comunión sacrílega y profana de la señora Brigitte Macron. El problema es que desde tiempos de Bergoglio, ¿verdad?, al Vaticano mismo llegaron políticos que vivían en pecado, y Bergoglio les dio la comunión en el propio Vaticano. Por lo tanto, debido
a eso, ¿verdad? El Vaticano también está profanado por culpa de Bergoglio, hermanos, quien le dio la comunión a estos políticos, ¿verdad? Y eso está en video, hermanos. Búsquenlo en YouTube. Ave María Purísima. Y también, ¿verdad? Ustedes pueden ver ahí a ese santo romano pontífice, quien en vida fue San Pío X, hermanos. San Pío X, un grande santo romano pontífice, que fue romano pontífice desde el 4 de agosto de 1903 hasta el 20 de agosto de 1914. Fueron 11 años y 16 días de San Pío X, hermanos. Su nombre de nacimiento, Giuseppe Melchiori Sarto. Nació el 2 de junio de 1835 en Roma y murió el 20 de agosto de 1914. Fue el 257 Papa de la Santa Madre Iglesia Católica. Un santo romano pontífice, hermanos. Es recordado por su fuerte oposición al modernismo teológico y por dirigir la primera codificación del derecho canónico de la historia de la Iglesia Católica, que fue publicada en 1917. El cónclave en cual fue elegido San Pío X sucedió a la muerte del Papa León XIII y duró 4 días. Fueron necesarias solamente 7 votaciones para llegar a un acuerdo en el cual San Pío X obtuvo 50 votos frente a 10 votos de los 62 cardenales electores que participaron en ese cónclave. San Pío X fue coronado papa el 9 de agosto. En la Basílica de San Pedro por el cardenal Luigi Macchi, cardenal protodiácono de Santa María in Via Lata. Pío X gobernó la Santa Iglesia Católica con mano firme en una época en que ésta se enfrentaba a un laicismo muy fuerte en todo el mundo, así como a numerosas tendencias del modernismo en los campos de los estudios bíblicos y la teología. Yo creo que hoy en día la Santa Madre Iglesia necesita un San Pío X fuerte, ¿verdad? No un flan. Con cola de león. Ave María Purísima. San Pío X introdujo algunas reformas en la liturgia, permitió la práctica de la comunión frecuente y fomentó el acceso de los niños a la Eucaristía. Promovió mucho el estudio del catecismo y encomendó al canonista Pietro Gasparri la confección del Código de Derecho Canónico. Hizo muchas cosas muy importantes San Pío X, hermanos. Su relación con las iglesias ortodoxas y católicas orientales, marcada por la falta de preparación del pontífice y sus nuevos colaboradores al
respecto ha sido calificada como época de transición. El decreto papal Tradita ab Antiquis del 14 de septiembre de 1912, que permitía a los católicos orientales asistir a los oficios según los ritos latinos, materializó el retroceso del interés orientalizante y unionista de su predecesor León XIII, retomado más tarde por su sucesor Benedicto XV. San Pío X tiene la peculiaridad de ser el papa más reciente al que se le ha adjudicado la capacidad de realizar milagros durante su pontificado, como la curación a través de la imposición de manos y el ver el alma de las personas. San Pío X falleció en el Palacio Apostólico de Roma el 20 de agosto de 1914 a los 79 años de edad a causa de un infarto agudo de miocardio. San Pío X fue beatificado el 3 de junio de 1951 y canonizado el 3 de septiembre de 1954, en ambas oportunidades por el Papa Pío XII. Y por último, la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, fundada por el arzobispo Lefebvre, es una organización católica tradicionalista y lleva su nombre y se halla bajo su patronazgo. Pues San Pío X, hermanos, ¿verdad? Como ustedes pueden leer ahí, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en su momento que Francia es una nación predestinada, un vaso de elección. Y le dice, ¿verdad?, San Pío X a los franceses: ve a llevar mi nombre. O sea, en nombre de Cristo, obviamente. Como en el pasado, a todos los pueblos y los reyes. Y les voy a leer, ¿verdad?, una alocución consistorial del 29 de noviembre de 1911 en una acta apostólica sedis tipis polyglotis vaticanis en Roma, página 657, y dice así San Pío X. Estas son palabras proféticas, hermanos, de San Pío X. ¿Qué he de deciros, queridos hijos míos de Francia? Ahora que gemís bajo el peso de la persecución, el pueblo que hizo alianza con Dios en las fuentes bautismales de Reims se convertirá y volverá a su primera vocación. Los méritos de tantos hijos suyos que predican la verdad del Evangelio en casi todo el mundo, sellándola a veces con su sangre, la plegaria de tantos santos que en la gloria celestial reclaman vivamente la compañía de sus hermanos queridos, de su patria, la piedad generosa de tantos hijos suyos que sin negarse a ningún sacrificio proveen a la dignidad del clero y al esplendor del culto católico, y por encima de todo los gemidos de tantos niños que delante del sagrario elevan su corazón con palabras que Dios mismo pone en sus labios. Atraerán sobre esta nación la misericordia divina. Y continúa San Pío X, hermanos, algo muy importante a continuación. Y dice San Pío X: los pecados no quedarán sin castigo,
Pero la hija de tantos méritos, de tantos suspiros y lágrimas, no morirá jamás. Llegará un día, y esperamos que no esté muy lejano, en que Francia, como Saulo en el camino de Damasco, será envuelta por una luz celeste y escuchará una voz que le repetirá: hija mía, ¿por qué me persigues? Y respondiendo: ¿quién eres, Señor? La voz replicará: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es para ti cocear contra el aguijón, porque en tu obstinación te arruinas, porque en tu obstinación te arruinas a ti misma. Y ella, temblorosa y atónita, dirá: Señor, ¿qué quieres que haga? Y él dirá: levántate, lávate de tus manchas que te han desfigurado, despierta en tu seno los sentimientos adormecidos y el pacto de nuestra alianza, y ve, hija primogénita de la iglesia, nación predestinada, vaso de elección, ve a llevar mi nombre como en el pasado a todos los pueblos y los reyes de la tierra. Estas fueron palabras de San Pío X, hermanos. Palabras proféticas de San Pío X. Aquí, ¿verdad? San Pío X está diciéndoles a los franceses que llegará un día en que Francia, la hija primogénita, la predilecta es España, ¿verdad? Por si es que algún español me está escuchando, dispénseme, hermano. Ustedes son los predilectos. Yo me refiero a la primogénita, ¿verdad? Pues dice San Pío X que llegará un día en que Francia, esta hija primogénita, perseguirá al Señor. Y eso es lo que estamos viendo en estos momentos, hermanos. Poco a poco, porque bueno, en primer lugar, el señor Emmanuel Macron, presidente de Francia, no es ni siquiera muy amable, ¿verdad? No es muy afín al catolicismo verdadero. Y en segundo lugar, pues Francia se está llenando de musulmanes y ya hay un partido islámico en Francia que posiblemente gobernará Francia, según una profecía, ¿verdad? Por eso es que San Pío dice, ¿verdad? San Pío X, que llegará un día, y no esperamos que no sea muy lejano, en que Francia, como Saulo en el camino de Damasco, será envuelta por una luz celeste y escucharán una voz que le repetirá: hija mía, ¿por qué me persigues? Es decir, los franceses de ahora, ¿verdad?, se llenarán de soberbia y perseguirán a la iglesia fiel, verdadera, católica. Ave María Purísima, sin pecado concebido. Entonces es muy importante, es indispensable que el señor León XIV tome cartas en el asunto respecto a Francia. Además de eso, recordemos que Francia es una de las naciones con más apariciones marianas en todo el mundo. Entre las más conocidas está
Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa en 1830, cuando la Virgen se apareció a Santa Catalina Labouré. Luego está la Salette, cuando la Virgen se le apareció a los niños, Melania y Maximín. Luego está Nuestra Señora de Lourdes, donde la Virgen se le apareció a Santa Bernardita Subirú. Y luego Nuestra Señora de Pontmain, que fue durante la guerra franco-prusiana, que se le apareció a unos niños. Y también Nuestra Señora del Sagrado Corazón, en que pues se le apareció a una enfermera llamada Estela Faguet. Es por eso que Francia es una nación muy atacada por el demonio, hermanos. Muy atacada. ¿Por qué? Porque es la hija primogénita de la iglesia y además es una de las naciones más marianas de Europa, en primer lugar. Y donde la Virgen Santísima ha aparecido en una gran cantidad de ocasiones en Francia. Esto de la señora Brigitte Macron es muy importante, ¿verdad? Porque los verdaderos sacerdotes, ¿verdad?, que conocen a personas que viven en pecado o que apoyen estos movimientos, ¿verdad? Por ejemplo, el aborto y todo tipo de cosas que van en contra de las leyes de la iglesia y de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Los sacerdotes están en la obligación de negarles la Sagrada Comunión como un acto de misericordia. Esa es la verdadera misericordia y no la falsa misericordia de Bergoglio al permitir fiducia supplicans y la bendición de los hermanos homosexuales, ¿verdad? Ave María Purísima, sin pecado concebido. Con esto termino esta transmisión. Que la paz del Señor esté con ustedes, con su espíritu. Francia es muy importante en la historia del catolicismo moderno. Y si el Señor lo permite, después continuaré hablando más acerca de todo lo que tiene que ver con Francia, de sus apariciones y demás cosas, ¿verdad? Que el Señor los bendiga hoy, mañana y siempre. Amén.